Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, qué bueno estar con ustedes. Hoy estoy desde la oficina de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Este es otro espacio en el que podemos encontrarnos y ya volviendo un poco a la normalidad, entonces nos sentimos muy contentos de estar en nuestra oficina para poder tener este espacio devocional, un espacio de oración, un espacio de búsqueda del Señor y un espacio maravilloso para aprender la palabra de Dios. Bueno, ha sido toda una riqueza, eso es lo positivo que podemos sacar de esta pandemia, que hemos hecho unos estudios que seguramente habrían pasado muchos años y no los hubiésemos podido hacer si no es a través de los medios virtuales, a través del canal de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Si nos estás viendo por primera vez, bienvenido, nos alegra muchísimo que nos pueda acompañar y que a partir de hoy podamos estar juntos en esta linda bendición. Le hablo a todas las personas que nos siguen, gracias por su apoyo, gracias por ayudarnos. Les invitamos a seguirlo haciendo, invitamos a que no desmayemos, vamos a sostener la comunidad, vamos a sacarla adelante y para ello ahí están las cuentas de nuestra iglesia, el NECI y la cuenta en el Banco de la Vivienda para que ustedes puedan seguir apoyándonos con sus ofrendas, con sus donaciones y hagamos que la obra del Señor se fortalezca. ¿Cuál es la idea? La idea en este momento es que lo virtual se convierte en algo muy importante para nuestra comunidad, una iglesia virtual, y en la medida que vamos viendo toda la tranquilidad y la posibilidad de empezar a abrir las instalaciones físicas de nuestra comunidad, lo vamos a hacer. Ya estamos haciendo algunas adecuaciones para que esto se pueda hacer sin ningún riesgo. Todo lo que la Secretaría de Salud y la Alcaldía nos está exigiendo, lo estamos haciendo al pie de la letra con el propósito indudablemente de tener un espacio seguro para seguir aprendiendo y bendiciendo el nombre del Señor. Pero a través de nuestra red virtual, pues queremos llegar a personas de todos los países. Desde Australia nos ven, un saludo muy especial, desde Francia, desde Inglaterra, un saludo especial, a los que también nos ven desde España y desde Brasil, pues también les saludamos de una manera muy particular y queremos seguir extendiéndonos. Por eso la forma más fácil de extendernos es a través de las redes virtuales. Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio. Ahora estamos en un hermosísimo tema, además que es un tema muy profundo para el cristiano, para las personas que amamos al Señor y que amamos conocer la palabra de Dios. Las parábolas de Jesús. ¿Qué había detrás de las parábolas de Jesús? ¿Cuál era su intencionalidad de enseñar de esta manera? Y ya hicimos una pequeña introducción el día martes y hoy vamos a continuar desarrollando esta labor. Quiero invitarles a entender un poco la parábola del sembrador, una de las pocas parábolas que se encuentra en los 3 evangelios. Se encuentra en San Marcos capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, en San Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, y en Lucas capítulo 8, versículos del 11 al 15. Marcos, que es a quien vamos a seguir para tratar de analizar la parábola del sembrador, nos presenta la parábola en 2 actos. El primer acto comienza en el mar de Galilea. Jesús entró en una barca a la orilla del mar y se sentó en la barca mientras toda la gente estaba junto al mar en tierra y les enseñaba muchas cosas a través de parábolas. Ya dijimos la semana pasada que la parábola era un método didáctico que se conocía ya desde el Antiguo Testamento. De muchas parábolas, Marcos decidió contarnos solo una parábola, la parábola del sembrador,
Y este ejemplo de parábola, que ese día estaba contando muchas y Marcos eligió una de todas esas muchas, se convierte en un modelo para entender todas las demás. Por eso en el versículo 14 de San Marcos capítulo 4 dice, versículo 13 dice: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo pues van a entender todas las demás? De ahí la tremenda importancia de la parábola del sembrador, porque al entender esta parábola vamos a entender todas las demás parábolas. Ya dijimos que esta es una parábola cuya categorización para algunos biblistas es una parábola de adivinanza. Tiene dentro de ella un acertijo, es una parábola que es un relato. Dentro de ella propone un enigma, propone adivinar. Y eso es lo que el Señor propuso de este tipo de parábolas. Dijimos que hay 4 tipos de parábolas, ¿no? Parábolas de adivinanza, parábolas de ejemplo, parábolas de desafío y parábolas de ataque. Lo primero que vamos a hacer en esta primera sección es una definición de cada una de ellas y un pequeño ejemplo. Por eso estamos en la parábola del sembrador. Pues empecemos a leerla ahí en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Fijémonos que no fue solo esta parábola, fueron varias parábolas donde el Señor enseñaba muchas cosas, pero Marcos le plació contarnos una sola de esas muchas parábolas. En su enseñanza les decía: oigan esto. Pareciese ser que Jesús, desde la barca, miró hacia alrededor y encontró a un sembrador. Y basado en ese sembrador, se inventó. ¿Qué pedagogo era Jesús? Se inventó ahí mismo, viendo a ese sembrador hacer su tarea, se inventó esta parábola que vamos a leer. Dice: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. Añadió Jesús: los que tienen oídos, oigan. Ahí encontramos ya el primer acto. ¿Dónde sucedió? En lo que conocemos como el mar de Galilea o el lago de Galilea, en ese lugar. El segundo acto comienza con Jesús y sus discípulos en privado. Y es un poco interesante encontrar que el Señor se reúne aparte con ellos. Y parece ser que, como muchos otros, los discípulos quedaron medio perdidos. No entendieron lo que Jesús quiso decirles. Y ellos quieren saber qué significa la parábola o las parábolas que el Señor acaba de mencionar. ¿Por qué no fue directo? ¿Por qué no lanzó una enseñanza directa? ¿Por qué tuvo que irse a través de parábolas y no cualquier parábola, una parábola de adivinanza? Entonces, ¿qué es lo que les responde el Señor? Lo primero que responde el Señor está allí en el versículo número 19. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. En el literal dice qué querían decir aquellas parábolas. Otra vez hablan en plural.
la Dios habla hoy lo ha traducido en singular. Pero el Señor les contesta: a ustedes Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. Bueno, aquí tenemos una situación muy complicada. ¿Cómo es eso que Jesús habla en parábolas para no ser entendido? ¿Acaso Jesús mismo no vino para ser entendido y para ser el Mesías de toda la humanidad? Por lo menos hay varias propuestas frente a este duro pasaje. Nos enfrentamos a uno de los pasajes más duros de la Escritura porque contradice el ministerio de Jesús y está puesto en boca de Jesús, que hablaba en parábolas para que la gente no se convirtiera y para que si no se convertían Dios no los perdonase. Imagínense qué locura. Es muy raro, muy difícil entender este pasaje. Pues bien, lo primero que responde entonces el Señor no es sobre la parábola en sí. Por ello le preguntaron: Señor, ¿qué significan estas parábolas? Pero Jesús está respondiendo otra cosa. El Señor está respondiendo sobre por qué no enseña directamente las verdades del reino. Y aparentemente, a primera vista, pues su intención es contradictoria. Es para que la gente no se convierta y Dios no los perdone. Muy extraño. Posibles respuestas. Bien, primero, las parábolas de adivinanza son precisamente incomprensibles. Y esa es la intención del Señor. Así como vimos el martes que Sansón lanzó un acertijo para que los que escucharan pensaran. Dijimos, las parábolas no son solamente para escucharlas, sino también para pensarlas. Entonces lo que Jesús en esa primera alternativa de respuesta quiere es que las personas no solamente presten oído a la parábola, sino que piensen en el contenido de la palabra. Y por eso usan las parábolas de forma como esta, que es de adivinanza. Lo segundo, que me parece mucho más plausible, es ver cómo en el libro del Éxodo la Escritura dice que cuando Dios envió a Moisés a decirle al faraón que al faraón soltara al pueblo de Israel, lo dejara ir libre, la Escritura dice que él endureció su corazón. Y luego él dice, él endureció su corazón, y luego en otros pasajes del libro del Éxodo ya termina diciendo que fue Dios el que endureció el corazón. En otras palabras, y en un aspecto muy coloquial colombiano, diríamos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué es decir eso? Lo que estoy diciendo es que ya el auditorio de Jesús, muchos de ellos, ya se habían predispuesto con la enseñanza de Jesús. Ya estaban alejados de ella, ya no querían escuchar. Y al no querer escuchar, pues mucho menos van a entender una parábola de adivinanza. ¿Quiénes son los que se acercan a Jesús? Son los que se interesan. Los demás se fueron sin entender de qué estaba hablando. Pero estos que se acercan y le dicen: Señor, explícanos lo que quieres decir con las parábolas. Estos se interesan y Jesús les empieza a explicar la parábola. Mire lo interesante. El Señor va a empezar a explicarla a partir del versículo 13. A partir del versículo 13. Antes les dije versículo 19, es versículo 10. Del versículo 10 al versículo 12 está la inquietud del por qué las parábolas. Versículo 13. Jesús mismo explica esta parábola. Y es muy extraño que Jesús las explicara, porque los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas simplemente nos cuentan las parábolas, pero no nos las explican. Es muy rara la parábola que es explicada, y esta es una de ellas. Seguramente porque si no se entiende esta, no se van a entender las demás. Dice así, versículo 13, Marcos 4:13. Les dijo: ¿no entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? Ahí viene la importancia, ¿no? El que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino.
oyen el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. ¿Quién se hubiese imaginado que los pájaros de la parábola representan a Satanás? Sí, los pájaros son muy lindos, pero en la interpretación de la parábola de adivinanza, para Jesús, en esta parábola, los pájaros son Satanás. Sigamos leyendo. Versículo 16. Otros son como la semilla sembrada entre piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes y por eso, por causa del mensaje, sufren pruebas o persecución, pierden la fe. En otras palabras, las rocas, las piedras representan persecución. ¿A alguno se le hubiera ocurrido eso, esa analogía? ¿Piedras igual a persecución? Pues no. Por eso Jesús nos explica la parábola de adivinanza. Versículo 18. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Ahí está la explicación de los espinos. Los espinos son los negocios de la vida, la tentación de la vida, el amor a las riquezas, y ahí se quedan las personas. Pero hay otros que oyen el mensaje, lo aceptan y dan buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De eso, como en la semilla en buena tierra está sembrada, algunos rinden el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Pues definitivamente la parábola necesitaba una interpretación. A ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido que los pajaritos en esta parábola pues representaban a Satanás. Es por ello que entenderlas empieza a darnos una idea muy importante. Ahora bien, entendamos un poco el contexto en el que nacen las parábolas. Primera cosa, en Galilea, a diferencia de cómo se hace en el occidente o como se hace hoy, se siembra a voleo. ¿Qué significa eso? Que antes de labrar el terreno, ojo, antes de labrarlo, se tira toda la semilla por todo lado. Nosotros o los campesinos nuestros no lo harían así, ¿no? Primero ararían la tierra, sacarían hacia un lado las piedras, en otro lado los espinos, porque uno diría, pero qué sembrador tan descuidado. ¿Cómo es posible que echó semilla junto al camino, o echó semilla en piedras, o echó semilla en espinos? ¿Por qué lo hace así? Pues porque para esa época en Galilea era la forma como se sembraba. Se esparcía primero la semilla en todo el terreno y después sí se pasaban los bueyes, sí se araba y era donde se descubría dónde había caído. Jesús de esta manera ya está hablando de cuáles son sus espectadores, los que lo están escuchando, sus oidores. Allí ya encuentra seguidores, pero también hay espectadores que son superficialmente entusiasmados y le parece muy interesante, y también se encuentra con enemigos. Ya dentro de los que están allí encontramos enemigos de Jesús, es indudable. Por eso esas personas que van cerrándose y van dejando la palabra a un lado, y otros también que van a escuchar la parábola y la van a hacer con corazones abiertos, que son los que al final terminan buscando a Jesús y diciéndole: Señor, nos encantaría pues que nos explicaras un poco más lo que dijiste, nos pareció muy interesante, pero definitivamente no entendimos absolutamente nada. ¿Por qué va el Señor teniendo rechazo de la gente? Bueno, Israel no espera un Mesías pedagogo. Israel hubiese esperado cualquier cosa menos un maestro que les enseñara y que les invitara a la conversión. Ellos tenían la esperanza de un rey
y un rey todopoderoso. El triunfo del pueblo de Israel sobre los que lo someten a través de un rey poderoso, un rey triunfal que sometiera a los enemigos de Israel y que pusiese a Israel como un imperio y no como estaban en ese momento a través de Roma, totalmente oprimidos y maltratados. Cuando ellos observan esa actitud pedagógica de Jesús, pues muchos van a decir: este no es el Mesías, esto no es lo que esperamos. Por eso la Escritura va a decir: ellos ven o miran pero no ven, y oyen pero no escuchan, porque se van decepcionando del Mesías maestro. Necesitaban un Mesías rey. El mensaje entonces que el Señor muestra es una parábola que va ilustrando el modo de actuar de la palabra, porque ya nos ha dicho que esta es la palabra de Dios, el modo de actuar de ella y su recepción de aquellos que la van escuchando. Y hay que decir algunas cosas muy interesantes del interior de la parábola. Primero, hay abundancia en la semilla. La semilla no escasea. El sembrador la lanzó con abundancia. Hubo para todos los terrenos. Cayó en todos los lugares. Entonces, no estamos hablando de una semilla mezquina, de una semilla que cayó solo un pedacito, un poquito, no. La abundancia fue generosa. La semilla se esparció por todo el terreno. No hubo un solo terreno al que no le cayese la semilla. Eso es importante, ¿no? Y hay recepciones distintas por parte de unos y otros terrenos o por parte de unas y unas personas. De una imagen del auditorio que él está teniendo. Algunos se entusiasman y dicen: uy, qué chévere, qué parábola tan interesante. Otros: me voy de afán porque eso no me interesa. Otros rechazan, y otros que se inquietan por aprender más se quedan como discípulos y buscan al Señor. Es una imagen retratada del auditorio con el que el Señor está hablando, ¿no? Está hablando de su auditorio. Pues ahí la inconstancia de las personas, la superficialidad del carácter, las preocupaciones mundanas, la seducción de la riqueza, todo eso lo encontramos allí. A pesar de que aparentemente la acción de la semilla es ahogada, quiero decirles algo. El poder de la semilla es superior a la acción destructora de la semilla. La semilla ya empezamos a interpretarla como la palabra de Dios y es totalmente poderosa. Marcos se extendió a hablarnos de los 3 terrenos malos, y por eso siempre que la vemos nos preocupamos más por los terrenos malos, ¿no? Por el terreno que está junto al camino, por el terreno que está en pedregales y por el terreno que está entre espinos. Pero no nos dimos cuenta, y a la vez que hay 3 tipos de terrenos malos, hay 3 tipos de terrenos buenos. Lo que nos hace entender es que a pesar de que la acción de la semilla es ahogada por algunos terrenos, el poder de la semilla es superior, y Marcos ahora nos habla de 3 tipos de terrenos buenos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de terrenos buenos? Bueno, allí en el versículo número 8 dice que otra parte cayó en buena tierra y creció dando una buena cosecha. Algunas espigas buenas dieron 30 granos. Otras espigas muy buenas dieron 60 granos. Y otras espigas excelentes dieron 100 granos. ¿Nos damos cuenta? A veces nos hemos quedado solamente con observar los 3 terrenos malos, pero no nos dimos cuenta de los 3 terrenos buenos. Bueno, el Señor, con la parábola que nos está contando, parece estar abierto y acepta y espera también fracaso. Es evidente. Parece ser que el Señor tiene claro de que en su ministerio muchos lo van a rechazar.
pero a la vez el poder de la semilla es tan fuerte que encuentra otros terrenos de muy buena calidad. Porque hay 3 tipos de terrenos buenos donde se cosecha éxitos y no fracasos. Bueno, ya aquí estamos introduciendo la parábola, simplemente estamos dando generalidades. La calidad de la semilla está garantizada, porque la misma semilla que cayó en buen terreno, la misma semilla que cayó donde se hizo al 30, al 60 y al 100, fue la misma semilla que cayó junto al camino, junto a espinos y junto a las piedras. Y eso significa que la excelente semilla es buena, está asegurada. ¿Dónde se marca la diferencia del fruto o del no fruto? No en la semilla, en el terreno. Y hoy, para dejar el abrebocas, para que el próximo martes trabajemos de profundidad en los terrenos distintos, quisiera invitarte a decirle: Señor, ayúdame a esforzarme y a entender qué es ser un terreno bueno para que tu palabra, la palabra de Dios, se anide en nuestros corazones y esa palabra de fruto o al 30, que es bueno. Imagínese usted tener un dinero al 30% mensual, eso sería muy bueno hoy en día, o un 60% o un 100%. Quiera el Señor que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios para que dé frutos tan anhelados. El próximo martes vamos a meternos con los distintos terrenos y cómo podemos interpretarlos. Les invito a orar, a darle gracias al Señor por esta hermosa parábola. ¿Sabe por qué? Porque si no entendemos esta, no entendemos ninguna. Y si la entendemos, podemos entender las demás. Además, al que la entiende, le dará como resultado la vida eterna. Al que no la entiende, le da como resultado la muerte espiritual. Por eso la parábola de adivinanza es tan importante, porque aunque es una adivinanza y pareciese un juego de niños las adivinanzas, en ellas están la vida o la muerte. Señor, en esta noche estamos en tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, buen Dios, por esta palabra que trajiste, por una palabra de excelente calidad. Ayúdanos a nosotros, tus seguidores, a ser excelentes terrenos. Si somos hoy terrenos malos, permítenos mejorar. Venimos con actitud humilde ante ti para pedirte que nos ayudes, porque queremos ser buenos receptores de tu palabra y que tu palabra dé fruto abundante en cada uno de nosotros. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amados, qué rico poder estudiar. Estamos entrando, vamos introduciéndonos. No hemos profundizado todavía, sino apenas hemos hecho algunas generalidades del tema de las parábolas. Seguimos el próximo martes, el próximo domingo, el próximo domingo tenemos Cena del Señor y les quiero invitar que en su casa tenga un jugo de frutos rojos, puede ser, y un pedacito de pan o de galleta, para que juntos compartamos un espacio maravilloso, el espacio de la Cena del Señor. Estamos aprendiendo también una vez al mes lo que significa este profundo tema de la Cena del Señor. El próximo domingo vamos a hablar sobre el camino a Emaús, cómo los discípulos iban totalmente ciegos y de pronto, cuando el Señor partió el pan, a ellos se les cayó su ceguera, se dieron cuenta que el que les había acompañado durante todo ese tiempo en el que ellos se sentían solos era Jesús de Nazaret. Y allí vamos a encontrar cómo la Cena del Señor es un encuentro de amor con nuestro hermano. No lo vamos a perder. Desde las 8 de la mañana el próximo domingo vamos a compartir la Cena del Señor.
y la tremenda enseñanza del Camino de Emaús nos va a ampliar muchísimo más este conocimiento. Entonces, en cualquier momento usted, después de las 8 de la mañana, puede estar y disfrutar juntamente con la comunidad, con la iglesia, con su familia, este hermoso espacio tan importante para la cristiandad. Muy bien, Dios me los bendiga, Dios me les guarde, tengan una excelente noche y no olvidemos una cosa: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas bendiciones, Dios les dé una excelente noche. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.